Buenas noches, bienvenidos a la segunda clase de prácticas de la enseñanza. Para los que no me han visto en la introducción, mi nombre es Diana Pipkin, pero creo que la mayoría me conoce. Esta clase va a estar atravesada por dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿cuál es la función social de la sociología, de la enseñanza de la sociología? Es decir, ¿cuál es el para qué de la enseñanza de la sociología? Y a partir de las respuestas a esta pregunta, esperamos que ustedes puedan responderse qué tienen que enseñar de la sociología a alumnos de escuela media. Nosotros sostenemos que definir qué es lo que uno quiere enseñar de la sociología va a permitir elaborar los objetivos. Y los objetivos son fundantes en cualquier proyecto didáctico en la medida que direccionan todo el proyecto. Qué contenidos voy a seleccionar, qué actividades voy a elaborar, cuáles son los criterios de evaluación, todo va a depender de cuáles son mis expectativas en relación a los aprendizajes. Justamente la clase de hoy se trata sobre objetivos. Lo que yo espero, si lo que tengo como objetivo, es que ustedes puedan reflexionar acerca de cuáles son los objetivos de la enseñanza de la sociología, los puedan definir, los puedan elaborar, para comenzar un proyecto didáctico. Bueno, los efectos prácticos por un tema técnico, la clase la hemos dividido en dos. Bueno, comencemos. En la clase pasada, el profesor Cicalese definió lo que era enseñanza. Lo definió como las acciones que desarrolla un docente en función de que un otro sujeto pueda aprender. Vamos a ampliar esta definición a partir de lo que sostiene la doctora María Cristina Davini. Ella dice que la enseñanza siempre responde a intenciones, es decir, es una acción voluntaria y conscientemente dirigida. Ahora, ¿cuáles son las intenciones de un docente? ¿Cómo yo sé cuáles son las intenciones de un docente? ¿Puedo observarlo en su práctica y cuáles son los indicios? Bueno, Melina Furman, en una charla TED que ahora vamos a ver, vamos a escuchar, ella sostiene que las preguntas que formula el docente son la clave para saber cuáles son las intenciones de ese docente. Bueno, veamos, digamos la charla TED que dio Melina Furman hace unos años. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Yo soy investigadora en educación y uno de mis pasatiempos es recorrer escuelas y recoger todas las preguntas que aparecen en los pizarrones. Me encantan los pizarrones porque son como una manera de meterme como una espía un ratito a lo que pasa en el aula. Son una gran ventana a lo que está pasando. Yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas, desde el jardín de infantes a la universidad, y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas, todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas, de paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Te iban bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? A ver, con esta los mato. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y esta última, pongo plata, apuesto a que todo el mundo alguna vez la estudió en la escuela y que muy poquitos me la podrían responder hoy. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Horror, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo, me la olvido mañana, si quiero. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Yo no creo que esté mal. De hecho, está bien. Queremos que los chicos salgan de la escuela sabiendo que es una célula, sabiendo que de distintas formas puede adoptar la energía. El problema no es que estas preguntas estén en los pizarrones.
El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Y si vamos a la formación docente, el escenario es bastante parecido. Hace 2 años hicimos una investigación en un instituto de formación de profesores muy prestigioso del norte de Argentina. Y fuimos a ver qué preguntas les hacían en los exámenes finales los profesores a sus alumnos que van a ser a su vez futuros docentes. Las clasificamos y encontramos algo tremendo. El 71% de esas preguntas eran preguntas fácticas. Y de esas, buena parte eran preguntas terminológicas, preguntas que se responden con una palabrita, con un término técnico. Les cuento un ejemplo para que se den una idea de qué se trata. Este es un diálogo entre el profesor que está tomando examen y el alumno que está rindiendo, y el alumno le dijo la palabra donar, pero el profesor quería la palabra transferir. Están hablando de un proceso que se llama transferencia de electrones, algo que, como todos se acuerdan, ocurre en la mitocondria. Y entonces el profesor les dice, no es donar. ¿Cuál es la palabra correcta? Silencio de radio del otro lado. A ver, yo te voy a ayudar. Imagínate que yo estoy en Misiones. Tengo un hijo en Corrientes y necesita plata. ¿Qué hago? Le envío, dice el alumno, como la tengo. Sí, le envío, pero ¿cómo se llama eso en el banco? Miren ya uno como docente que ya no sabe qué más hacer para que te digan la respuesta correcta. Ya con el cuerpo, ¿no? Los tenés que ayudar. Transporto, dice el alumno. No, lo quiere matar, ¿no? No, le transfiero. No es lo mismo donar que transferir. Es muy importante que sepas bien las palabras. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando entrevistamos a estos mismos profesores y les preguntamos cuál era el sentido de lo que querían enseñar, qué querían lograr con sus alumnos, con estos futuros profesores, todos coincidieron en lo mismo. Queremos enseñarles a ser curiosos, queremos enseñarles a entender el mundo, queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún, porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí, pero ¿qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo, que aprenden a recitar y aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? O tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas, algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas, en transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar, en casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que uno le den ganas de responder. Les voy a contar 2 ejemplos de cómo sería, 2 ejemplos que usamos mucho con las escuelas. El primer ejemplo es una pregunta clásica de la escuela primaria, pregunta fáctica si las hay. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí todos aprendimos a repetir como loros. Voy a ver si me ayudan. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente... Muy bien, todos han ido a la escuela acá, genial. Esto lo dicen los libros de primer grado. Cuando los chicos son más grandes les decimos medio que lo mismo, solo que agregamos un par de viñetas más. Por ejemplo, los seres vivos tienen células, respiran, responden al medio. Miren cómo sería
una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características en común que los definen. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa. Estaba cocinando y de repente me di cuenta de que, pucha, me faltaba la levadura. Y me fui al súper a comprar levadura nueva. Agarré de la heladera. Cuando estaba en la cola para pagar, una señora me miró y me dijo, medio en secreto, me dijo, hey, cuídala mucho a esa levadura, no se te vaya a morir. Yo la miré, mirá que la levadura es un ser vivo. Yo la miré y le dije, señora, discúlpeme, ¿usted tiene algún problema? ¿Cómo esta levadura, esta pastita que tengo acá, va a ser un ser vivo? Esto no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pagué primero y me fui. Y mientras iba caminando a casa me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo podría yo averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Y fíjense cómo ahora ya los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no sirve más, no alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Y entonces sí, con un sentido, los chicos estudian que los seres vivos tienen ciertas características en común. Y junto con la maestra le buscan la vuelta para averiguar si la levadura los cumple o no los cumple. Por ejemplo, los seres vivos se reproducen. ¿Y la levadura? Una manera de averiguarlo es poner un poco de levadura en un pan húmedo, esperar unos días y aparece levadura nueva. Vamos bien. Los seres vivos tienen células. ¿Y la levadura tiene células o no? La manera de averiguarlo es poner un poquito de levadura bajo el microscopio. Se ven un montón de células dando vueltas. ¿La puedo matar a la levadura si es un ser vivo? Una manera de averiguarlo es poner levadura a hervir un ratito, volver a ponerla en pan y ver que ya no hay más levadura nueva. La pregunta ya no es un callejón sin salida. Es una puerta de entrada para aprender. Les cuento el segundo ejemplo. Cuando los chicos estudian sobre el sonido, una pregunta fáctica clásica es ¿cómo se propaga el sonido? Y los chicos aprenden lo que cuenta este manual de acá, que los sonidos se propagan por un medio, ese medio puede ser líquido, sólido, un gas, ese medio tiene que vibrar, el sonido se propaga en forma de ondas, en distintos medios se propaga a distintas velocidades, en el vacío no hay sonido, copian, lo cuentan en una prueba, algunos lo entienden más, menos, fin de la cuestión. A otra cosa mariposa. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido tiene que viajar por un medio que vibra. Y para eso tienen que hacer un minuto de memoria, volver a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con teléfonos caseros? Seguro que sí, ¿no? Si no jugaron, es una pieza carísima, sofisticadísima de tecnología, algo como esto. Si no jugaron nunca, este es el momento. Cuando vuelvan hoy a sus casas es muy divertido, muy adictivo. Y de hecho eso fue lo que les pasó a Agustín y a Violeta, dos hermanos que habían estado toda la tarde en el patio de su casa jugando con teléfonos caseros. Y de tanto jugar y jugar, hubo algo que les llamó la atención. El teléfono, para andar, siempre tenía que estar con el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, no funcionaba más. Y se pusieron a discutir. ¿Por qué estaría pasando eso? Y Agustín decía, yo sé, Viole, en realidad lo que pasa es que si el hilo está colgando está flojo, no tiembla, y por eso no llega el sonido. Pero Violeta no estaba para nada de acuerdo. Decía, nada que ver, Agus, lo que pasa es otra cosa. Cuando el sonido va por el hilo que está flojo, llega abajo, ¡ping!, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así se quedaron discutiendo. ¿Cómo podemos hacer para saber quién de los dos hermanos tiene razón? Y de nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y para explorar. Esta pregunta la armé después de trabajar mucho con chicos de primaria, con teléfonos caseros, y siempre pasaba algo parecido a lo que les pasaba a Agustín y Violeta. Muchos de los chicos, les diría, la mitad de la clase, siempre estaban convencidos de que el sonido se caía al piso y no podía volver a subir. Y entonces así, los chicos en grupo se tienen que romper la cabeza para buscar una manera de ver quién de los dos hermanos tiene razón. Y siempre, alguno de los grupos llega a una solución que es simple pero brillante. Poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo bien tirante. Hablar desde abajo y escuchar desde arriba. Si Violeta tiene razón y el sonido no puede trepar, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar nada. Si en cambio el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario, se va a escuchar fenómeno.
Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros, aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Pero esta idea de las preguntas para pensar no es nueva en educación. Sin embargo, estamos lejos, muy, muy lejos de que esto sea una realidad en todas las escuelas. Pero la gran noticia es que cuando eso pasa, los resultados son maravillosos. Y les quiero mostrar unos. Estos son los resultados de un programa que venimos llevando a cabo desde el año 2007. Un programa que se llama Escuelas del Bicentenario, por el que pasaron más de 130 escuelas públicas de la franja más pobre de toda la Argentina. Al principio del programa les tomamos una prueba a los chicos, todas con preguntas para pensar. Les fue horrible. Muy poquitos de los chicos podían responderlas. Después de 4 años de trabajar con cada escuela, con los maestros y los directores, reformulando cada uno de los temas de todo el programa con preguntas para pensar, los resultados fueron diametralmente opuestos, maravillosamente mejores. Ahora sí, casi todos los chicos podían responder estas preguntas. Y lo más lindo es que decían que eran re fáciles. No eran nada fáciles, eran re difíciles. Lo que pasa es que habían estado trabajando así con sus maestros todo el año. Por eso cuando yo miro estos datos, siento que tenemos entre manos una gran oportunidad, pero también un gran deber. Porque lo que nos dicen estos datos es que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien, pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables. Nuestras escuelas hoy están enseñando a no pensar, pero tenemos entre manos la chance y también la urgencia, creo yo, de ayudar a los chicos a reconectarse con el sentido y con el disfrute de su aprendizaje. Llenemos las escuelas de preguntas para pensar. Muchas gracias. Bueno, espero que le haya resultado interesante lo que planteaba Melina Furman. Ella, fíjense que da ejemplos acerca de las preguntas para pensar dentro de su área, que es el área de las ciencias naturales. Pero ¿qué pasa en el campo de las ciencias sociales, específicamente de la sociología? ¿Cuáles son las preguntas para pensar que se formula un sociólogo o un profesor de sociología? Cuando yo hago esta pregunta en las clases presenciales, aparecen respuestas como cómo se construyen las relaciones sociales o cómo se modifican, por qué se originan las relaciones de poder, cómo influyen los acontecimientos sociales en el lugar que ocupan los actores en el mundo del trabajo. Indudablemente todas estas son preguntas para pensar, pero entonces habría que preguntarse qué es lo que tiene que enseñar un docente para que el alumno pueda construir respuestas a estas preguntas para pensar. Antes que todo quiero hacer una aclaración para que no haya malos entendidos. Ya el profesor Cicalese comentó que una cosa es el proceso de pensamiento y aprendizaje y otra cosa es el proceso de enseñanza. Por más que un docente sea un excelente docente, desarrolle con aptitud su trabajo docente, no necesariamente va a implicar que el alumno aprenda, porque como ya había dicho en la introducción, el otro sujeto, el alumno, está atravesado por sus expectativas, experiencias, hábitos, que no implican un determinismo de enseñanza-aprendizaje. Bueno,
continuemos con lo anterior. Nosotros planteamos qué es lo que tiene que enseñar un docente para que el alumno aprenda. ¿Y qué es lo que tiene que aprender el alumno para contestar esas preguntas para pensar? De algo que creo que estoy segura es que el docente tiene que enseñar a pensar y el alumno tiene que aprender a pensar. Ahora, ¿pensar en términos generales o pensar en términos sociológicos? Pensar acerca de lo social en los términos en los aportes, considerando los aportes de la sociología. Permítanles comentarles un trabajo que hicieron Pablo y Martín, son dos exalumnos, que reflexionaron una vez que terminaron la residencia, están publicados en el aula virtual y les aconsejo que lo lean, les va a venir muy útil porque son colegas suyos y que van a estar estuvieron en la misma situación que ustedes van a estar en el futuro. Pablo, es el primero que escribe, plantea que cuando terminó su residencia, cuando tuvo que hacer un trabajo que es similar al trabajo que ustedes van a tener que hacer después de las prácticas, él concluyó que lo importante es enseñar a pensar al estudiante. No importa si se da en la clase de matemática, de lengua, de historia o de sociología. Lo importante es que el alumno piense, hacerlo pensar, y que este aprendizaje es lo que le va a servir el resto de su vida. Ahora, volviendo a lo anterior, ¿cuál es la relación del pensar con el pensar en términos sociales? Martín, otro exalumno que leyó el trabajo de Pablo, plantea que no está de acuerdo con este. Él dice que no se trata de pensar en general, hay que pensar lo social. Martín estaría de acuerdo con lo que plantea DeHaan, que es un psicólogo cognitivo que ustedes van a tener que estudiar, y que sostiene que pensar es desarrollar las capacidades, las destrezas cognitivas, pero estas requieren que se enseñen en contexto, es decir, a partir de las herramientas teóricas y metodológicas de una disciplina. Les doy un ejemplo. La capacidad de determinar la validez y confiabilidad de una fuente puede ser enseñado en ciencias naturales, en lengua, también en sociología. Pero la capacidad para determinar la validez y confiabilidad de fuentes periodísticas en relación a las consecuencias sociales que puede tener la pandemia, posiblemente sea solo en la clase de sociología que se aprenda a determinar esto, a evaluar la validez de las fuentes. Es decir, que aprender las capacidades de pensamiento y que estas capacidades puedan ser desarrolladas solo a partir de contenidos específicos que enseña el docente, a partir del sustento de la disciplina. Ahora, volvamos a Martín, que nos complica más las cosas, porque él plantea pensar, pero ¿pensar para qué? Él se contesta esta pregunta, él dice, hacer pensar para construir valores y actitudes críticas con el objeto de transformar las situaciones injustas de la humanidad en busca de la felicidad del hombre. Este es su para qué, piensen ustedes el suyo. Bueno, recapitulando hasta acá. La enseñanza es un conjunto de acciones dirigidas que tienen intenciones conscientes, o agregaría yo también inconsciente, y que esas intenciones son propósitos de enseñanza, en este caso de la sociología, y que
las intenciones llevan a que los alumnos aprendan a pensar en términos sociales. Como les había dicho en la introducción, justamente, nosotros tuvimos que definir el para qué, es decir, el equipo docente tuvo que definir el para qué de la enseñanza de la sociología. Y todos acordamos que la enseñanza de la sociología tenía como propósito que los alumnos aprendan las capacidades propias del pensamiento social. Es decir, que puedan analizar la realidad en la que vive, y para poder analizarla tenía que aprender lo que podía enseñarle en el campo de las ciencias sociales. Ahora, el planteo, lo que se plantea ahora, el gran desafío, es ¿qué es el pensamiento social? ¿Qué es lo que significa? ¿Tiene un único significado? Bueno, para ayudarles a ustedes a tratar de definir qué es el pensamiento social y por lo tanto cuáles son las capacidades que deben aprender sus alumnos para pensar en términos sociales, les presento una síntesis de una investigación que hizo la cátedra y que dio origen a uno de los libros que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, que es Pensar lo Social. La investigación que hicimos tenía que ver con preguntarles a distintos sociólogos, a sociólogos expertos, docentes expertos, popes de la sociología, titulares de cátedra, y a los alumnos que acababan de terminar las prácticas, les preguntamos lo siguiente. ¿Qué significa para usted pensar en términos sociales y cuál es el aporte de la sociología a los jóvenes que asisten al nivel medio? Permítame presentarle muy sintéticamente los resultados de la investigación. Las respuestas las agrupamos en tres definiciones, ¿sí? La primera, el primer grupo de profesores definió el pensamiento social como un tipo de pensamiento científico a partir de la utilización de conceptos y procedimientos sociológicos, es decir, un pensamiento específico y riguroso definido en relación con capacidades necesarias para abordar el estudio de la realidad social que deviene de los procedimientos propios de la sociología. Estos procedimientos, como la mirada multidimensional del mundo, o la mirada multicausal, o la argumentación, serían las competencias que formarían, las capacidades que formarían este pensamiento social. Pero a nosotros nos interesaba reflexionar qué implicancias tenía esta concepción del pensamiento social para la enseñanza. Y fíjense, si se refiere a una forma de pensamiento metódico y riguroso, basado en la utilización de una serie de conceptos y en la adquisición de un conjunto de capacidades y destrezas propias de la sociología para estudiar y aprender la realidad social, la tarea del docente tendría que estar orientada a la enseñanza de estas capacidades y de los contenidos como herramientas de análisis. Pero sin embargo, la concepción acerca del pensamiento social era entendida como un tipo de pensamiento práctico y cotidiano ligado al sentido común, es decir, común a todos los individuos por el solo hecho de vivir en sociedad, consistiría en una serie de ideas o de nociones de sentido común que se adaptan a los usos de la vida cotidiana. Entonces, y se lo veía como opuesto al pensamiento sociológico, ¿cuál era la implicancia para un docente si entiende así el pensamiento social? Indudablemente el desafío del rol del docente se encuentra en lograr que el alumno
a partir de su propio pensamiento social existente, saber práctico, de sentido común, llegue a una forma de pensamiento más compleja, sistemática, científica y por lo tanto sociológica que le permita. Entonces la tarea del docente estaría orientada a trabajar esas ideas y nociones, revisarlas, hacerlas evidentes, significarlas, para finalmente transformarlas en un pensamiento sistemático, en un pensamiento científico. Pero otro grupo de docentes, insisto que estas definiciones no son excluyentes, muchas aparecieron combinadas. Pero una tercera opción que pudimos identificar en relación a la concepción acerca del pensamiento social, lo entendía como un tipo de pensamiento de carácter ideológico, político, que aporta a la formación del ciudadano. Pensar sociológicamente la realidad tiende a transformarse en una cuestión que trasciende la teoría sociológica y que se vincula con una reflexión profunda en torno a la interpretación de la vida y la existencia humana. Y entonces, ¿cuál es la implicancia para la enseñanza? Es decir, para un docente. Obviamente la práctica docente, en este caso, va a estar orientada al desarrollo de un conjunto de actitudes. Actitudes que aporten a la formación de los alumnos como ciudadanos comprometidos y activos, que les permitan generar una ruptura con una postura sumisa y pasiva, habilidades para desempeñar obligaciones y derechos ciudadanos en un contexto democrático. Indudablemente, todas estas respuestas orientan, nos damos cuenta que todas las respuestas que encontramos en relación a qué es un pensamiento social, orientan a lo que orientan a tareas de enseñanza, desempeños docentes absolutamente distintos, y específicamente a objetivos de aprendizaje distintos. Por eso los invitamos a ustedes, en primer lugar, a que puedan contestar la pregunta acerca de qué es lo que para ustedes significa el pensamiento social. La misma pregunta que en este caso le hicimos a los colegas sociólogos. ¿Qué significa para usted pensar en términos sociales? ¿Cuál es el aporte de la sociología a los docentes que cursan el nivel medio? Bueno, hasta aquí terminamos la primera parte. La segunda parte va a estar dedicada a trabajar específicamente con los objetivos de un proyecto de enseñanza. Bueno, muchísimas gracias y hasta la